El impacto del desplazamiento forzado en Honduras es grave porque ha entrado en una lista de los países con más desplazamientos en el mundo y las principales causas son la inseguridad alimentaria, la violencia, la corrupción y recientemente la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales ETA e IOTA. La Unidad de Desplazamiento Interno del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha recepcionado desde el año 2016 al 2020 más de 4.700 denuncias. Así lo expresa la representante de Movilidad Humana del CONADE, la abogada Elsie Reyes. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha atendido los casos de las personas que son víctimas de desplazamiento. En el 2015 crea una carta de entendimiento con el ACNUR, la aprueban y cuenta con una unidad de desplazamiento forzado interno que atiende todos los casos de las personas víctimas de desplazamiento. Desde el 2016 hasta el 2020, el CONADE atendió la cantidad de casos de personas que son víctimas de desplazamiento, 4.780. Es importante mencionar que no solamente se atienden a las personas que son víctimas de desplazamiento, sino también aquellas que están en riesgo de desplazamiento. De esos 4.780 casos que atendió el CONADE, 3.354 casos eran personas víctimas de desplazamiento y el resto que era por personas que estaban en riesgo de desplazamiento. Y esto también se ha evidenciado en las caravanas de las personas migrantes que salen del territorio hondureño, que cruzan una ruta migratoria y que se han reflejado o iniciado desde el 2018. Todos los días salen compatriotas nuestros, sin embargo en el 2018 fue como el año donde nosotros empezamos a evidenciar flujos migratorios masivos de personas que salen del territorio hondureño. Y de acuerdo a los registros que tiene la Comisión para la Atención de Refugiados en México, que es la COMAR, han recibido 15.842 solicitudes de asilo de hondureños y seguidamente es por ciudadanos de Haití, que son 4.315, luego está Cuba, Venezuela, Guatemala y el resto de países de Latinoamérica. En solo lo que va de este año, de enero a abril, la COMAR ha recibido 31.842 solicitudes de asilo y esperan que este año sea uno de los que tengan más casos de solicitudes de asilo, esto sin contar las solicitudes de asilo de compatriotas nuestros que están en México a la espera de que les reciban su solicitud en Estados Unidos. La amenaza es la principal causa que conduce al desplazamiento forzado, seguido del asesinato de un familiar, y los grupos más afectados son los comerciantes, amas de casa y los trabajadores. En este año Estados Unidos ha recibido 10.000 solicitudes de asilo que les ha dado trámite y que estas personas han ingresado a Estados Unidos, que son de diferentes países, no precisamente solo hondureños, sino que son de Centroamérica, de México y de otros países. Entonces, definitivamente el tema del desplazamiento forzado hay que ponerle atención, porque al no dar una respuesta de forma interna en Honduras, las personas salen del territorio hondureño, o cuando las personas no tienen esa protección a nivel nacional, entonces cruzan fronteras y buscan una protección internacional. Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, es del criterio que el desplazamiento forzado se da por los grupos criminales que hay en el país y que obligan a muchas familias a salir de sus viviendas para apropiarse de ellas y cometer sus fechorías. Bueno, el desplazamiento forzado en Honduras existe y es una obra de parte de los grupos criminales que hay en el país, pues el desplazamiento forzado de algunas colonias se debe a las amenazas a muerte o por atentados que han recibido muchas familias o porque les han solicitado su vivienda para hacer sus menesteres desde ellas. Y cuando un grupo criminal de estos solicita una vivienda y dan un tiempo prudencial
para que se vayan, es que ese tiempo tiene que pasar. El desplazamiento forzado también se da por la falta de oportunidades de empleo y porque los hondureños no creen en las autoridades que nos gobiernan, y es por eso que muchos se van en busca del sueño americano, donde arriesgan sus vidas. El desplazamiento de colonias a otros municipios, a otros departamentos e inclusive hacia tomar una ruta del mal llamado sueño americano, esa es la orden del día, dada por la violencia, dada por las maras o pandillas, dada por grupos criminales y otros porque hasta los sacan de su casa o matan a un miembro de sus familias. Entonces esta situación es lo que es una de las causas de las cuales hay un desplazamiento forzoso, por eso se llama desplazamiento forzoso, de familias de sus lugares de origen hacia el exterior o hacia otros departamentos, porque en realidad hay comunidades, colonias, en donde es muy difícil vivir, dadas las circunstancias que inclusive los entes bancarios no prestan dinero por vivir en algún sector denominado caliente en el país. En las últimas horas, el Consejo Noruego para los Refugiados sitúa a África, quien soporta 8 de las 10 crisis de desplazados más olvidados del mundo, y también aparece Venezuela y Honduras en el 4º y 5º lugar respectivamente. En la clasificación entra por primera vez Honduras, devastada por 2 tormentas tropicales en el año 2020 que se sumaron a años de inseguridad alimentaria crónica, bandas criminales, violencia de género, cambio climático y desempleo generalizado agravado por las consecuencias económicas del COVID-19. Este ha sido un informe especial de Orvin Flores para RCB, La Voz de las Noticias.